Con el domingo de Pentecostés termina lo que es el tiempo de Pascua. Las lecturas para este domingo de Pentecostés son las siguientes. La primera lectura corresponde al libro de los Hechos, capítulo 2, versículos del 1 al 11. Y aquí nos viene a narrar lo que es este acontecimiento de la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles, sobre los creyentes que estaban reunidos en aquel mismo lugar. Dice ahí el versículo 2 que de repente un gran ruido que venía del cielo, como de un viento fuerte, resonó en toda la casa donde ellos estaban. Ellos estaban reunidos en un mismo lugar. Jesucristo mismo les había dicho antes de la ascensión que fueran a Jerusalén, que ahí se reunieran y que esperaran al Paráclito. Están allí reunidos. Obviamente lo que van a estar haciendo ahí es oración. De ahí la Iglesia Católica toma lo que vendría a ser esta devoción de las novenas. Si tú te has preguntado de dónde vienen las novenas, bueno, parten a partir de este acontecimiento que ciertamente no lo dice aquí de manera literal, como algunos vienen a cuestionar siempre que si no lo dice la Biblia, que lo hagas, entonces no lo hago. Óyeme, pero si están reunidos ahí, tendrían que estar haciendo oración, pues bueno, que la iglesia opte por orar 9 días antes de algo que va a suceder dentro de la iglesia, como en este caso Pentecostés. Retomemos lo que es la lectura. Dice que están en Jerusalén y ahí vivían judíos cumplidores de sus deberes religiosos que habían venido de todas partes del mundo, dice ahí. Bueno, lo que se consideraba hasta aquel tiempo como todo el mundo, lo que ellos pensaban que era el mundo, solamente los que conocían, no conocían acá América, Occidente como tal y pues no lo tenían presente. Viene la venida del Espíritu Santo y entonces se escucha el ruido fuerte, como viento, como algo que sacude, incluso llega a decir también un temblor. La gente al escuchar esto se reunió en aquel lugar porque no sabían qué era lo que estaba pasando y entonces comienzan a ver a los creyentes que hablaban en su propia lengua. Comienza a darse una vinculación, una conexión entre aquellos que no eran creyentes pero que se encontraban ahí al ver a los creyentes que estaban hablando incluso en su propia lengua. Podemos sacar de aquí varias reflexiones. La primera de ellas es: cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, debe provocar la unidad, la fraternidad, la ayuda mutua, el acercamiento con el otro. Con esto podemos dejar una reflexión. Ciertamente hay grupos de iglesia y en algunos grupos de iglesia lo que impera, lo que se manifiesta de forma más evidente son las divisiones, las envidias. ¿Qué hará falta? Pues hará falta que dejemos actuar al Espíritu Santo para que ya no existan divisiones ni envidias, ni entre los grupos parroquiales, ni entre los sacerdotes con sus diferentes parroquias o los obispos. Hay que decirlo con toda claridad, esto se da aquí en China. La envidia viene a dominar a la persona que no hace oración, a la persona que no reflexiona sobre la palabra y que no abre su corazón para que Dios o el Espíritu Santo comience a actuar. Miren, si esto llega a pasar dentro de la iglesia con personas que si bien no mal o de una manera digamos muy superflua hacemos oración, ¿qué no va a suceder con aquellas personas que ni siquiera se acuerdan de Dios o que hacen oración solamente cuando están en una grave necesidad? Por lo tanto, debemos de pulirnos más en este sentido de la oración, trabajar buscando los dones espirituales para que Dios realmente nos una, nos fortalezca. Y es que se da de manera espontánea. Si hay unidad, si hay fraternidad, si hay esa cercanía, se va a dar la fuerza. ¿Será que también por eso en las familias no se invoca la presencia del Espíritu Santo, no se deja trabajar al Espíritu Santo y por eso se dan esas divisiones entre esposo, entre la esposa y los hijos? Ciertamente el Espíritu Santo va a trabajar, pero no hay que esperar que trabaje o actúe como manera mágica,
El día de hoy hago una novena al Espíritu Santo y el día de mañana ya no voy a sentir aquello que sentía. No, también es un sacrificio, mortificación y ofrecimiento para que Dios, con su gracia, me vaya dando esa fortaleza que necesito para controlarme en mis impulsos que me llevarían a murmurar, a criticar, a juzgar a los demás. Hay que evitar, por tanto, entonces, discutir, criticar, juzgar a los demás y dividirnos, porque eso no va a ayudar en nada a la iglesia. Y si nosotros, que estamos dentro, estamos con ese tipo de rencillas o pleitos, ¿cómo vamos a poder ayudar a los demás si nosotros mismos estamos envenenados con eso? La segunda lectura corresponde a la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos del 3 al 7 y versículos del 12 al 13. En lo que son los versículos del 3 al 7, el apóstol da a entender que si realmente uno tiene al Espíritu Santo, uno no podrá maldecir incluso a Jesús. Y en su caso, si nosotros decimos que Jesús es el Señor, estamos hablando impulsados por el Espíritu Santo. También menciona que en la iglesia hay diferentes dones, pero el que los concede viene a ser un mismo Espíritu, y hablando del Espíritu Santo. Entonces hay diferentes maneras también de servir, pero todas por encargo de un mismo Señor, y hay diferentes manifestaciones de poder, pero es un mismo Dios que con su poder lo hace todo. Dios da a cada uno alguna prueba de la presencia del Espíritu para provecho de todos. Aquí, provecho de todos es servicio a todos. Si tú crees que tienes un don, bueno, no es que creas, es que lo tienes. Solamente que en ocasiones nosotros no lo descubrimos. ¿Qué don te ha dado el Espíritu Santo? No lo presumas, no, porque no es para presumir. Los dones del Espíritu Santo no son para presumirlos, no son para ensalzarnos, no son para hacer una distinción entre los demás. Los dones del Espíritu Santo son para ponerlos a trabajar en servicio de los demás. Así que no importa si tienes 1, 2 o 3 o tienes muchos dones. No es más grande la persona que tiene más dones, sino será más grande ante Dios el que ponga a trabajar aunque sea un solo don que tenga. Recuérdalo, no es más grande aquel que tiene más dones. No es más grande ante Dios aquel que tiene más dones, sino el que los pone a trabajar en servicio de los demás y para anunciar su reino. Si tienes uno y eres muy trabajador, con eso. Si tienes muchos y nada más presumes de ellos, pero no trabajas, eso, lejos de ayudarte, te puede perjudicar y te puede distanciar de lo que es la voluntad de Dios. Ya lo que son en los versículos del 12 al 13, vuelve a remarcar lo que es la unidad y presenta una analogía que es indiscutible. Lo que es el cuerpo humano, dice San Pablo, aunque está formado por muchos miembros, es un solo cuerpo, así también Cristo. Y de la misma manera todos nosotros, judíos o no judíos, esclavos o libres, fuimos bautizados para formar un solo cuerpo por medio de un solo espíritu, y a todos se nos dio a beber de ese mismo espíritu. Hablando de la unidad, no comencemos con divisiones, atacándonos unos a otros, e incluso dentro de lo que podría ser comunidades religiosas o también lo que serían carismas diferentes. En la iglesia, algunos tienden a criticar mucho a la renovación carismática. Tengamos cuidado, no hay que atacarnos entre nosotros mismos. Miren, a mí muchas veces me han preguntado que qué pienso de la renovación carismática. Ciertamente las personas que a veces me preguntan sobre la renovación viene a ser porque han visto algo dentro de alguno de los integrantes del grupo que no le ha agradado, porque de todo se da y no es únicamente en la renovación donde podría estar alguna persona que no está dejándose llevar por el Espíritu Santo, sino que se está dejando llevar por inclinaciones humanas. Lo mismo que se puede dar en renovación, se puede dar en Escuela de la Fe, se puede dar también en los de la Legión de María, o también la Escuela de Pastoral, o también en los encargados de liturgia. Esto se puede dar en diferentes grupos.
y no porque uno pueda fallar, uno tienda a generalizar. Tengamos cuidado, hay que vivir en fraternidad, con mucha paciencia, con mucha comprensión. Esto para aquellos que han comentado algo al respecto. Vivamos en unidad, en fraternidad, en amor, con mucha paciencia y comprensión, porque el que nos debe de llevar adelante es el Espíritu Santo, y aquí San Pablo nos invita a unirnos. Imagínense el cuerpo enojándose una mano y ya no quiere estar cerca de la otra. Pues si están en el mismo cuerpo, se tienen que apoyar para poder realizar todas aquellas acciones que necesitamos. Así también nosotros, dentro de la iglesia, diferentes carismas, diferentes actividades, diferentes pastorales, pero que todos estemos trabajando hacia un mismo destino y empujados o impulsados por el mismo Espíritu Santo que quiere llevar adelante esta obra, que es la Iglesia de Jesucristo. El Evangelio de hoy es Juan capítulo 20, versículos del 19 al 23. Y aquí Juan viene a narrar esa primera ocasión que se aparece Jesucristo a todos sus discípulos. Dice, al llegar la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, sabemos que el día primero de la semana es el domingo, los discípulos se habían reunido con las puertas cerradas por miedo a las autoridades judías. Jesús entró y poniéndose en medio de los discípulos, les saludó diciendo, paz a ustedes. Después les mostró las manos y el costado, y ellos pues se alegraron al ver al Señor. Luego Jesús les dijo otra vez, paz a ustedes, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Y sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a quienes no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Aquí encontramos a Jesucristo que les concede el Espíritu Santo incluso para perdonar. ¿Perdonar qué? Sin duda los mismos discípulos se encontraban con ese tipo de sentimiento que los tenía, me imagino yo, en la incertidumbre. ¿Cómo puede ser, imagínense, cómo puede ser que un grupo de personas tome a alguien a quien quiero mucho, después le llegue a golpear sin misericordia y después incluso lo crucifiquen, lo maten? ¿Cuál sería mi sentimiento para ese grupo de personas? Sin duda de coraje, de resentimiento o a lo mejor hasta de odio. Jesucristo aquí también quiere que ellos perdonen, que perdonen así como Él perdonó estando en la cruz a aquellos que le crucificaron. Y para que nosotros podamos perdonar sinceramente, necesitamos la presencia del Espíritu Santo. Creo que aquí incluso vendría también a cerrar con broche de oro esta reflexión de las 3 lecturas. Para poder sanar en nuestros corazones, para también poder impulsarnos a trabajar, a evangelizar, necesitamos la presencia del Espíritu Santo. ¿Tú quieres perdonar a una persona que te hizo un daño, que te lastimó, que te ofendió, que te hizo la vida de cuadritos? Bueno, tú puedes hacerlo mediante el Espíritu Santo. Invócalo en tu vida. Sí, yo sé que algunos a lo mejor en esta lectura me van a decir que también aquí está dando la potestad a los discípulos, a los apóstoles, para perdonar los pecados mediante lo que es el sacramento de la confesión. Pero ciertamente, si nosotros avivamos la presencia del Espíritu Santo en nosotros, también vamos a poder perdonar. Creo yo, en su caso, tendríamos primero que acudir para que Dios nos perdone y después, en su caso, ya buscar también darle el perdón a los demás. Ahí están las reflexiones de este domingo de Pentecostés. Espero que algunas de ellas te sirvan para ir acercándote más a Dios, que tu corazón se vaya acercando más a Dios y de esta manera tú también puedas purificar tu vida y ayudar a los demás a que la purifiquen. Que el Espíritu Santo pues sea nuestro guía, sea nuestra fortaleza y nos llene plenamente de su amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes.
Vamos a dejarles también el sermón para este día. Hoy no habrá trivia ni tampoco una canción, pero espero que sea de provecho espiritual también esto que compartimos. Y recuerden que ustedes pueden buscar más sermones, reflexiones en vivo en el canal de YouTube y Spotify con el nombre de Sermón Bíblico Católico. Bueno, tenemos que mencionar algunas cosas que a veces son solamente de conocimiento. No es que sean unas cuestiones prácticas, pero en base a lo que tenemos que conocer, aunque no tenga una relevancia en mi vida, tenemos que aprenderlas. Y son estas notas características con relación a la fiesta. Algunos ya se las saben, pero sirve para que reafirmen. Y muchos más no se las sabrán. Por ejemplo, tener en cuenta la fiesta de Pentecostés para los cristianos católicos. La fiesta de Pentecostés es diferente a la fiesta de Pentecostés de los judíos. Los judíos también tienen un Pentecostés, porque la palabra Pentecostés significa 50. Ya los judíos tenían esta celebración, son notas características de conocimiento con base a nuestra religión, pero también para tenerlas ahí distinguidas. Entonces, los judíos celebran una fiesta que se llama Pentecostés. Nosotros también celebramos una fiesta que se llama Pentecostés con características diferentes. En el caso de los judíos celebran Pentecostés como 50 días de que el pueblo de Israel salió de Egipto. Pero el número 50 para los judíos es un número de júbilo, de alegría. De hecho, ellos celebran una fiesta de jubileo cada 50 años. Entonces, el número 50 es de júbilo. Por eso, cuando se le cumplen 50 días, contando de lo que vendría a ser la luna, que les acompañó la luna llena después del equinoccio de primavera, contando los 50 días, ellos celebran esta fiesta llamada de Pentecostés, que es solamente 50, eso es lo que significa Pentecostés. Entonces, para la próxima vez que les pregunten, oye, bueno, ¿y qué significa Pentecostés? ¿Qué le van a decir? Ay, Jesús, qué bárbaros, van a ser bien sabiondos ustedes. Entonces, ¿qué pasó en los 50 días? En Pentecostés para los cristianos, los judíos celebraban la salida del pueblo de Israel de Egipto. Eso celebran los judíos con Pentecostés. Los católicos celebramos que a los 50 días vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles, tomaron fuerza y valentía y a partir de ahí salieron a anunciar el Evangelio. Cosas diferentes. Los judíos celebran la salida del pueblo de Israel de Egipto. ¿Cuántos años duró el pueblo de Israel en Egipto? 430 años. ¿O 450? 430, ándele pues. Entonces ya cuando salen, ahí. Muy bien, ¿cuántos días duró el pueblo de Israel caminando por el desierto? 40, eso sí ya se lo saben. Bueno, ya muchos de ustedes saben estas notas características que son necesarias conocerlas para dar de vez en cuando respuestas a los que están perdidos en esta cuestión. Vamos entonces a analizar, están ahí los discípulos, porque así se los ordenó Jesús, les dijo después de la asunción, ¿a los cuántos días vino la ascensión del Señor? ¿A los cuántos días se dio? A los 40 días. Sube y les dice, váyanse a Jerusalén, no se muevan por favor de ahí, no se muevan, váyanse allá a Jerusalén. Una nota característica también teológica, digo, no es realmente de que ya la sé, ya con eso me voy a salvar, no, pero por lo menos para que ustedes sepan algo también de su fe. Los apóstoles muy posiblemente estaban reunidos en la misma casa donde se llevó a cabo la última cena, así es el estudio. De hecho, se dice estaban en el cenáculo, es decir, porque habían hecho ya ahí la última cena Jesús, y por eso es que a estos lugares actualmente donde nos reunimos a hacer oración, algunas personas les llaman, fui al cenáculo, y el cenáculo es un lugar donde se reúnen personas a hacer oración. ¿Por qué? Porque en ese lugar donde se llevó a cabo la última cena, se reúnen los discípulos, se reúnen con María, y ¿qué estarían haciendo los discípulos encerrados? Dice ahí el Evangelio de Juan capítulo 20, versículo 19 al 23, dice
que aquel día, aquel primer día de la semana, los discípulos se habían reunido con las puertas cerradas por miedo a las autoridades judías. Ahí estaban medios temerosos. ¿Qué estuvieron haciendo los discípulos durante estos 10 días ahí encerrados después de la ascensión? ¿Qué estarían haciendo? ¿Mirando la última serie de Netflix? ¿Jugando lotería? ¿Estaban ahí Matatena, Rayita, Rayuela? ¿Estaban jugando Candy Crush? Estaban haciendo oración. Hombre, usted sí sabe, usted es teóloga, ¿verdad? Luego se ve. Sí, pues así hay que hacer oración. Entonces están haciendo oración, pero aún así, muchas veces uno hace oración y a veces nos dominan los defectos que nosotros mismos alimentamos. ¿Qué defecto tenían ahí los discípulos? Dice que tenían, ¿qué tenían? Miedo. Son defectos que nosotros alimentamos. Entonces hay que tener mucho cuidado qué defectos alimentas todos los días. ¿A qué le das más importancia? En nosotros crece lo que nosotros alimentamos, o los defectos o las virtudes. Si son defectos, por ejemplo, el miedo puede alimentarse de estar piense y piense, y si me agarran, y si fracaso, y si no la hago, y qué tal si llegan los romanos ahorita, y qué tal si nos llevan a todos, y nos crucifican como crucificaron El miedo lo alimentamos nosotros, y así muchos defectos que podemos tener. Celos, otro defecto. Una persona celosa constantemente está aquí generando ideas, universos aquí y lo clásico, ¿no? ¿Por qué llegaste tarde? Y si llegó tarde porque se fue a ver a otra persona y voy a olerle un poquito, huele a perfume. ¿Por qué hueles a perfume? ¿Con quién estuviste? Dime con quién estuviste. Llegaste tarde, mira, fíjate, llegaste tarde. 30 segundos tarde, ¿por qué llegaste tarde? Y empiezan las esquizofrenias, las paranoias mentales de algunos alimentando defectos. Las personas, nosotros alimentamos defectos. Cuando somos inteligentes, alimentamos virtudes. La pregunta es, ¿qué alimentas más tú? ¿Qué te domina más, los defectos o las virtudes? Esta persona es bien resentida. ¿Por qué es bien resentida esta persona? Le tiene un resentimiento a fulano de tal o a fulanita. Y a veces ese fulanito y esa fulanita son su papá y son su mamá, que no les dieron un abrazo. Ay, es que yo sufro tanto porque no me dieron un abrazo, no me dieron un abrazo, no me dieron un abrazo, no me dieron un abrazo. ¿Cómo va a estar tu corazón? Todo así atormentado, acomplejado, tímido. Es que no me dieron un abrazo, no me dieron. Ya, déjate de alimentar ese tipo de cosas, pues no te dieron un abrazo. Vengan aquí que les den unos. Pues sí, es que uno alimenta los defectos. El complejo es estar solamente viviendo de las cosas que me hicieron en el pasado o las que no me hicieron en el pasado. Es que a mí no me dieron un abrazo, es que a mí nunca me celebraron cumpleaños, a mí nunca me dijeron. Ya eso pasó hace 30, 40 años. Pues son defectos que uno alimenta y por eso uno crece en la vida o camina en la vida con sufrimiento, porque muchas veces nosotros somos los culpables. Ayer platicaba con un señor y me decía, medio borrachito el señor, y yo le decía este tipo de cosas y me decía, entonces yo soy tonto. Me lo decía con otra palabra. ¿Cuál era? No me la diga. Entonces le dije, pues tú lo dices. Le dije, uno es lo que uno trabaja o uno no trabaja. Y si tú estás sufriendo por esto y esto. Entonces, ¿qué? ¿Soy un tonto? Califícate. Califícate tú. Tú diciendo, dime, ¿es verdad o es mentira? Uno alimenta los defectos y uno alimenta las virtudes. Uno decide qué. No, pues sí es cierto. Pero entonces, ¿qué soy? Otra vez la burra al trigo. Sí, eres eso, ya. Eso querías escuchar de mí, eres eso. Portarugo. Lo que sí somos, los miedos, las vergüenzas, los temores. ¿Qué defectos podemos tener? Podemos tener un defecto, la soberbia. ¿Quién de nosotros es bien soberbio? Y lo alimentamos eso. Lo alimentamos, ¿por qué? Porque nos creemos superiores, nos creemos mejores. Nosotros, y eso está aquí en la cabeza. Y eso lo estamos alimentando y no me tengo que dejar. Y yo tengo que salir adelante, y yo tengo que triunfar. Y nomás te echas humos en la cabeza. Eso es soberbia. Defectos. A ver, otro defecto, enojona, una persona enojona.
Una persona enojona también alimenta ese defecto. La persona se va haciendo enojona y a veces ya sin darse cuenta es enojona, porque de todo te enojas, todo, hasta porque pasa una mosca, eso te enoja. Te enojas porque hasta te enojas porque ese día no te enojaste. ¿Por qué andas? Es que hoy no me enojé y pues ¿cómo pues? Pasa algo en el cerebro y eso está comprobado neurológicamente, científicamente. Cuando la persona, por ejemplo, se enoja, lo que hace el cerebro es segregar esto que le llaman adrenalina. Y entonces el cerebro se acostumbra y va, en cualquier acción, cualquier cosa, va a segregar adrenalina. Y por eso ese impulso inmediato, esa manera así impetuosa de responder. Hasta puede ser que estés tú ahí con esta persona en la mesa y le dices, pásame la sal. Y hasta por eso va a decir, ¿qué no puedes tú o qué? Porque siempre tienes que andar pidiendo todo, pues te sientes en el lado de los fregones, nada más friegue. Y tú no dijiste nada para que se molestara, solamente pásame la sal. Pero eso fue así porque está acostumbrado. Y otra cosa, son defectos que vamos alimentando y que muchas de las veces, cuando nos los dicen, no los queremos aceptar. Si te dicen, es que esta persona es bien enojona, es que eres bien enojón. ¿Yo? ¿Ahora resulta el burro hablando de orejas? ¿Tú vendes piñas o qué? Ahora resulta que yo soy el enojón y que tú... Uy, pues ahora sí, mira el burro hasta... Y tú no tienes defectos, ¿quieres que te diga tus defectos? Le estás ayudando para decirle, hay algo que tienes que corregir en tu vida. Y la persona no. Entonces, son defectos que nosotros alimentamos. Sí. Así soy, ¿y qué? Así no eres, así te hiciste. Porque de uno se hace. Aquí alguien que me diga, así soy. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y nosotros nos formamos o nos deformamos dependiendo nuestra libertad y voluntad o también en los ambientes donde nos desenvolvemos. ¿Qué dice el refrán? El que con lobos se junta. Y es algo cotidiano. Vean una persona que es grosera. Regularmente se reúne con personas groseras. Júntense con personas que tienen otras características positivas. Puede ser que agarre esas características positivas, porque si dice malas palabras esta persona, pero se empieza a juntar con alguien que no dice malas palabras, e incluso, hermano, no está bien que digas malas palabras, caridad, hermano, caridad. Entonces va moldeando en su cabeza una idea y una perspectiva, se llama mapa neuronal. En el cerebro se va acomodando esa perspectiva, y en la medida que más repita eso, más se le va quedando en el cerebro. A alguien se le salen algunas groserías así espontáneamente. Se machucaron con el martillo, que dicen, gloria a Dios. Señora, se quemó con el aceite. Ay, bendito y alabado sea, Señor, te lo ofrezco. No, ya le sale naturalito. Se quemaron, hijo de such. Porque uno ya lo trae y uno ya a veces ya no quiere, pero como tenemos un mapa neuronal ya así acomodado, en nuestra comunidad se han dado algunos casos. Me acuerdo yo, uno de los hermanos, después de mucho tiempo, un día se puso nervioso y dentro de su nerviosismo empezó a rezar sin darse cuenta. Estaba nervioso y tenía que decir algunas cosas y empezó, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Y el otro hermano le dice, ¿por qué está rezando? Ah, sí es cierto, lleve su revista Inquietud Nueva. ¿Por qué? Porque también se va acomodando en la cabeza algo. Hace muchos años a mí me tocó, estaba con una familia y estaba una carretera federal, y en eso se escucha un ruido estrepitoso, pareciera ser que rechina un carro, se escucha que rechina y después choca con otro carro, se escuchó así y empezó a dar vueltas, y como había algunas casas no miramos qué era lo que acontecía, pero se escuchaba y empezaba a volar el polvo. En cuanto se escucha ese rechinar de llantas y se escuchó el ruido, uno de los niños, que era monaguillo, lo primero que dijo, Ave María Purísima, que no les pase nada.
Y yo dije, ay, hijo de su fregada, se dio un trancazo. Cada quien saca lo que lleva dentro. ¿Alimentamos defectos o alimentamos virtudes? Cuestionamiento que nosotros tenemos que analizar. ¿Cómo se pueden ir alimentando las virtudes? Pues las virtudes se van alimentando en la medida en que yo voy moderando mi pensamiento. Pienso todo lo que digo o hago. Lo pienso, a ver, ¿esto es prudente? ¿Es bueno? ¿Es correcto? ¿De qué platico? Hay gente que a veces ya platica o habla sin pensar. No, hombre, se le suelta la lengua y a veces hasta se hace competencia de chismes. ¿Te fijaste la comadre el otro día? No, hombre, traía unos zapatos por ahí, ni le quedaban, traía un pedacito de papel de baño por atrás. Yo lo vi bien clarito. Y andaba ahí muy acá, no, ahí estaba pensando, ay, pobrecita. Luego trae zapatos de esos de Andrea, ay, pobrecita. Y anda muy acá, ese como si fuera, ay, luego la ropita esa que trae, ay, pobrecita, trae de chiconcuac. Y anda así como si anduviera acá, ay, pobrecita. Había de traer de los zapatos buenos de nosotros. ¿O no? Júntense con mujeres chismosas si son a ser chismosas. Bueno, ustedes ya no se sientan juntar, ya. Es algo a veces que ya traemos de fábrica, ya en la casa. La que tenemos una mamá que les encanta el chisme y ya la hija se metió en el rollo y agarró el mismo caminito. Y no, hay veces que la hija supera a la mamá, bárbaras. En el chisme, en la calumnia, en las mentiras. ¿Qué alimentamos? ¿Qué alimentan ustedes? ¿Virtud o defecto? Cada quien analícelo. Tengo muchos defectos, padre. ¿Quién los alimentó? Cada quien. No me vengan a mí. A veces cuando estoy en la confesión me dicen, padre, tengo el demonio del alcoholismo. Échale la culpa. Échale la culpa al demonio. Ay, padre, es que tengo el demonio de la lujuria. Ahora resulta. ¿De qué demonio tienen las mujeres? La flojera. A veces le echamos la culpa al demonio como si nosotros no tuviéramos libertad. Nosotros, en la medida en que más le damos vueltas a las cosas, o defecto o virtud, se queda en nosotros. Trabajemos en las virtudes. Y para que trabajemos en las virtudes, necesitamos la ayuda de Dios. Miren, dice que estaban ahí reunidos y viene Jesús ese día, primer día de la semana, y les dice, paz a ustedes. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros para cultivar virtudes en nuestra vida? Necesitamos la paz, que es un don de Dios. Distingamos virtudes y dones. Las virtudes, los talentos, lo que son los dones espirituales. Hablando de talentos, acá el maestro Benja tiene un talento, lo comparte, sabe tocar guitarra, enseña a tocar instrumentos, nada más que ustedes no quieren venir, pero él les enseña y es un talento. No creo que él haya salido del vientre de la mamá, con todo respeto, ¿verdad? No creo que haya salido del vientre de la mamá y empezó a agarrar la guitarra. No creo. ¿A los cuántos años empezó a tocar guitarra? 17. No preguntamos cuántos años tiene, pero ya se ve que está medio cascabeleado. O sea, tiene mucha experiencia ya, ¿sí o no? Mucha experiencia, ha dado clases y por aquí y por allá. Pero no es algo, por ejemplo, eso de tocar guitarra, no es que alguien, ya sabe tocar guitarra y mira, es un talento que fue aprendiendo y ha ido perfeccionando y ahora hasta enseña. Hay talentos, por ejemplo, cantar. Hay gente que tiene las cuerdas vocales bien, lo que son el diafragma, la caja de resonancia, hay veces que unos tienen una compresora grande, así. Bueno, es cuestión de que puedan, con ese talento que Dios les dio, afinar. Hay una película que se la recomiendo para que conozcan un poquito más sobre. Yo sé que a lo mejor ustedes, algunos lo conocen, otros no. Hay un cantante, no sé, creo que es italiano, sí es italiano, Andrea Bocelli. Chéquense la película de él para que vean que él, un hombre con talento, pero se dedicó a pulirlo y perfeccionó. Entonces, de los talentos que Dios nos da, hay que trabajarlos, hay que pulirlos. Pero en el caso de los dones, para que los dones se desarrollen, necesitamos a Dios en nosotros. Y para que Dios esté en nosotros, hay que sacar los defectos. No hay que alimentar los defectos. Estos discípulos y apóstoles tienen miedo. Y llega Jesús y le dice, no, con miedo no vamos a trabajar bien. Con defectos no vamos a trabajar bien. La paz
paz a ustedes. Y les dijo una vez, y aquellos se quedaron así, y les mostró las manos, el costado, y después les volvió a decir, paz a ustedes. Porque en la medida en que más tengamos paz, vamos a poder desarrollar las virtudes en nuestra vida. Vamos a poder desarrollarnos mejor en la vida. ¿Qué necesito yo para alimentar mejor mis virtudes? Paz. ¿Y de dónde vamos a agarrar esa paz? En la oración. Eres muy impaciente, haz oración. Cuando te estás así, se está calentando la sangre. ¿Por qué? Póngase a rezar. Está un chiste, ¿no? Bien trillado, pero ni modo, es un chiste. Dice que había un misionero que fue a tocar una casa y salió una señora, toda golpeada, así la señora. Se decía sangrando. Señora, ¿cómo está? Dice, aquí, mire, tiene problemas con mi esposo. Me golpea y me maltrata. En otro país, aquí en México casi no sucede eso, ¿no? Y entonces el misionero dice, bueno, vamos a hacer una oración, ¿qué le parece? Y empiezo una oración, ¿no? Y al final el misionero se compadeció, dice, mire, yo casi esto no hago, pero le voy a dejar un agua bendita que usted la utiliza y se va a ir el problema. Y la señora, pues ya muy desesperada, dijo, está bien, déjeme el agua bendita. Y dice, ¿cuál va a ser la fórmula? En cuanto llegue su esposo, échese un trago de agua bendita, no la suelte. No la suelte, para nada. Aquí, sosténgala en la boca. Y así dicho y hecho, a la semana siguiente llega el esposo nuevamente borracho, gritándole, ¡hurraca! ¡Cucaracha, patas chuecas! La señora agarra el agua bendita, se le echa. No la suelte, señor. No. Ay, no le agarraron al chiste. Para pelear se necesitan dos. Si hay paz en tu corazón, no le vas a responder al que te insulta. Si no hay paz en tu corazón, vas a empezar a pelear y a querer competir con la otra persona con gritos. Paz a ustedes. Les dice uno de la oración, les dice uno de los retiros, les dice uno de confesarse bien. Y muchos no hacen caso y siguen teniendo sus problemas, porque siguen alimentando sus problemas, sus defectos. ¿Cuál es el defecto de tu esposo? Soberbio. Y el tuyo, orgullosa. El defecto de tu esposo, ¿qué es? Quizá a lo mejor gritón y tú neurótica. Y eso alimentas y quieres que se vaya tu problema de tu vida y no se va a ir. Trabajen en ustedes, principalmente en uno, ya después poco a poco. Pero paz a ustedes. Si hay paz y serenidad, uno acomoda bien las palabras que uno tiene que decir, porque uno a veces es bien imprudente, lastima, hiere, ofende a los demás, pero como uno es imprudente, uno lanza las cosas más por el sentimiento. Te has alimentado tanto ese defecto del enojo que ya ni siquiera piensas cuando estás hablando y hasta te tiembla la mano y le dices, es que eres un estúpido idiota, babosa, no sirves para nada, cállate los 5 minutos. Y así quieren tener paz y quieren tener armonía. Es difícil reconocer nuestros defectos, ir a la confesionaria y decir, Señor, Padre, me confieso, soy esto. Sacas tus defectos, el Padre te absuelve, te devuelve la gracia, trabájalos, alimenta más tus virtudes. Tengo que ser paciente. Dios hace milagros. Pero acuérdense que la paciencia es algo que Dios nos da como una semilla y nosotros tenemos que sembrarla y después cultivarla. Hablando de la humildad, también Dios nos concede la semilla de la humildad y yo tengo que trabajarla. Si yo tengo que trabajar la paciencia, posiblemente tienes a tu lado a alguien que te saca de quicio, o mañana vas a ir al trabajo y te vas a encontrar con esa persona que te saca de quicio, pero con esa persona vas a cultivar la semilla que Dios ha depositado en ti, que se llama paciencia. Y en la medida que cultives y alimentes esa paciencia que Dios te ha dado después de que te has ido a confesar, vas a alcanzar la paciencia. Humildad, necesito humildad, es que soy bien soberbio, soy criticón, soy juzgón, soy neurótico, soy desesperado, tengo mucha ansiedad. Dios te da la humildad.
Ve y confiésate, dile, Padre, me arrepiento de que soy esto y esto y esto. El Padre te dice, yo te absuelvo tus pecados, la gracia de Dios te conceda y tienes esa paz. ¿Quién de ustedes no ha hecho una buena confesión? Y cuando después de la buena confesión, ay, hasta respiran. Hay gente que a veces llega al confesionario conmigo, chille, pero así, miren, viles magdalenas. Y luego ya hasta el final, ya hasta se van riendo. Está bien, Padre, gracias. Ya se le fue las penas y todo, pero llega a la casa y ¿qué alimenta? Los defectos, no alimenta las virtudes. Es un trabajo que nos toca a cada uno de nosotros. Paz a ustedes. A quienes ustedes perdonen los pecados les quedarán perdonados y a quienes no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Ojalá y trabajemos en esta celebración de Pentecostés, pensemos también nosotros en nuestras vidas. ¿Qué es lo que más alimentamos? ¿Los defectos o las virtudes? ¿O le pedimos a Dios esos dones que necesitamos? Que el Señor nos ayude para entender su palabra y para vivirla.